¿Qué tiene Iván Cepeda que atrae a tantos jóvenes? ¿Qué demuestra él en su discurso, en su actuar, que envuelve cada una de esas mentes? ¿Qué ofrece y qué ha hecho en el pasado a favor de Colombia y a favor de todas esas juventudes que quieren votar por él? ¿Qué hay enfrente de Abelardo de la Espriella? ¿Qué ofrece Abelardo de la Espriella en comparación con Iván Cepeda? ¿Cuál es ese gobierno que Iván Cepeda en sus discursos manifiesta quiere continuar e incrementar? ¿Es el gobierno de Gustavo Petro o es el gobierno de algún otro extraño? Esas preguntas las vamos a resolver el día de hoy con esta conversación, con este video. Resulta que cuando tú te pones a hacer un análisis detallado, tranquilo y objetivo de lo que tiene Iván Cepeda, puedes encontrarte con un montón de cosas que realmente no tiene. Por ejemplo, es un tipo que no tiene carisma, es un tipo que no sabe comunicar, es un tipo que no conoce de estrategias políticas y mucho menos de estrategias comunicativas. Entonces, ¿de dónde ha sacado toda esa cantidad de votos? Pues resulta que es fácil de encontrar el origen de sus votos. Puedes ver cómo en los departamentos y zonas del país en donde la guerrilla de las FARC y parte del ELN dominan, es allí donde Iván Cepeda sacó su mayor votación. Y otra población un poco más pequeña es aquella que se encuentra vinculada directamente al gobierno central, al gobierno nacional, y obviamente es producto de toda esa contratomanía que el gobierno Petro ha estado acogiendo como política y como práctica los últimos 2-3 meses. Conocemos por noticias e incluso por los mismos portales que se encuentran en las distintas páginas de entidades públicas la cantidad de contratos de prestación de servicios que se han estado dando, que le cuestan billones de pesos al Estado de los impuestos que paga cada uno de nosotros. Y eso no es gratis. Cada uno de esos puestos implica mínimo la, colocación de 10 votos. Y eso es lo que ha hecho que Iván Cepeda tenga ese número de votantes. Para nada su intención de comunicación, para nada su carisma, para nada sus ideas, que si bien son ideas bastante atrasadas al tiempo que tenemos hoy, son ideas totalmente comunistas. Hoy Iván Cepeda no tiene nada que mostrarle al país, no tiene nada que ofrecerle. Ha pasado los últimos años de su vida en una, persecución judicial en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y aunque nunca he sido una persona que se rasga las vestiduras por el señor Uribe, debo reconocer que esa persecución que Iván Cepeda todos estos años tuvo hacia él tenía un fin y tenía un propósito, y era hacerse notar, hacerse visible ante los ojos de todas las personas que no sabían que él existía. Porque muchas veces cuando vas por la calle, cuando hablas con alguien, simplemente se refieren a él como el que metió preso a Uribe. No saben absolutamente más nada de él. Yo reto a cada una de las personas que están viendo este video que busque cuántos proyectos de ley en favor de las personas en Colombia y en favor de nuestro país el señor Iván Cepeda ha presentado y ha logrado con éxito que sean aprobados y se conviertan en una ley de la República. ¿Cuánto impacto ha tenido su actividad como senador durante todos estos años en la gente de a pie? Lo único que ha hecho es dedicarse a oposición, es a robar micrófonos y a perseguir al señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Para qué? Para hacerse visible y para poder, encontrar un lugar en la opinión pública. Pero por eso, no por el resultado de su trabajo. Por el otro lado se encuentra el señor Abelardo de la Espriella, una persona que la gran mayoría de colombianos identificaba y conocía, no como un político, sino como un abogado penalista, reconocido e importante del país. Te guste o no te guste, esa es la realidad y siempre fue así. Su firma y su nombre siempre ha estado en titulares de prensa, siempre ha estado en el boca a boca de las personas en la gran mayoría de regiones del país, porque es una persona que ha entregado
digamos, servicio de calidad en lo que ha hecho en el sector privado. Se le señala mucho de haber defendido a X o Y persona, pero yo les hago una pregunta: ¿es acaso la abogacía una actividad ilegal? ¿Acaso la abogacía no tiene la autorización de la ley para ejercer, digamos, actividades en favor de los derechos de otros? La pregunta es: Abelardo de la Espriella ha estado defendiendo personas encartadas con procesos judiciales de índole penal, obviamente porque su actividad desde siempre, y por eso es que es conocido, ha sido ser un abogado penalista. Ahora les hago la pregunta: el señor Iván Cepeda ha pasado casi los últimos 10 años de su carrera como senador de la República supuestamente defendiendo los derechos humanos. La pregunta es: ¿defendiendo los derechos humanos de quién? Es fácil entrar a internet y encontrar videos, fotos, comentarios, posts de las redes sociales del señor en donde está defendiendo a personajes delincuentes de la exhumanidad, personas que han atentado contra el pueblo colombiano, personas que han atentado contra el campesinado colombiano, personas que han asesinado a los campesinos de nuestro país. Y el señor Iván Cepeda se ha dedicado los últimos años a ser el defensor público de esas figuras. Pero ¿sabes qué es lo más grave de todo esto? Que el señor Iván Cepeda no es abogado, y mucho menos es un abogado penalista, lo que no lo faculta legalmente para ejercer ese tipo de defensas o ese tipo de digamos, exaltación de esos personajes. Y basta ir a la internet, al YouTube o a otras redes sociales para encontrar videos donde el señor se ofende cuando le decían que la FARC eran reclutadores de niños, violadores de niños, asesinos de niños. Se ofendía, se notaba en su interior la ofensa que eso significaba que le dijeran en su cara. ¿Y saben por qué? Porque su padre fue fundador de esos grupos terroristas y porque él es el heredero de esos grupos terroristas. Tal vez no desde el lado bélico, tal vez no con un arma, pero sí lo ha hecho desde el lado político, defendiéndolos, presentando proyectos, acercándose a cada uno de ellos para encontrarle un espacio en la política nacional y en la influencia nacional. Y lo consiguieron. Gustavo Petro hoy es presidente de la República porque se ha hecho un trabajo inmenso para que esa persona llegara allí. Por parte de ellos, por parte de distintos actores en las distintas esferas judiciales del país. Y incluso muchos senadores también de la República han abogado por proyectos de ley que otorgaron perdones a grupos armados al margen de la ley, como lo fue el M-19, que hoy tienen a Gustavo Petro siendo presidente. Como dijo Miguel Uribe Turbay, hoy esas personas gozan de reconocimiento público, de ser elegidos, de ocupar cargos públicos gracias a que el país y nuestra sociedad los perdonó. No porque tenían el derecho de hacerlo, porque si en derecho se refiere, esas personas deberían estar presas, deberían estar detenidas. Entonces, volviendo al tema inicial, en donde comparamos qué es lo que tiene cada uno de estos candidatos para ofrecernos a nosotros como nación. Tenemos una persona, repito, de izquierda, comunista, de corte socialista, bien pesado y radical como lo es el señor Iván Cepeda, simplemente argumentando una lucha de clases, una lucha de razas, una lucha de identidades y atizando esas luchas y esas diferencias que solo existen en las personas que se sienten inferior, que se sienten menos. Porque nuestro país, si ustedes piensan hace unos años, no tenía esas luchas constantes en nuestra sociedad. Y gracias a los movimientos de izquierda que han tomado el país, y gracias al presidente Petro, y gracias a todos esos senadores que representan la guerrillerada, hoy tenemos esa lucha social ya metida entre nuestros jóvenes. Ese señor lo único que quiere es una intervención cada vez más grande del Estado, en donde el Estado controle los medios de producción, en donde el Estado adopte las medidas de total control de los distintos medios
de información, de producción, de generación de empleo, de generación de riqueza y un control absoluto sobre el ciudadano. Cuando entras a ese punto, simplemente esto podría eventualmente convertirse en una dictadura, como lo hemos visto en otros países no tan lejanos y bastante cercanos a nosotros, como lo fue Venezuela y como lo es actualmente hoy Cuba. Tenemos al otro lado la figura del señor Abelardo de la Espriella, ya dije, abogado penalista reconocido por reconocimiento nacional, por decirlo así, una persona que ha sido exitosa en los proyectos que ha emprendido como empresario y como abogado en el ejercicio de su profesión. Y la pregunta es, cuando tú te sientas a escuchar lo que cada uno de ellos propone, ¿qué te hace más sentido? ¿El pasado retardatario de las ideas de Iván Cepeda o el presente y el futuro moderno que propone Abelardo de la Espriella en cuanto a la protección de la familia, en protección de los valores, protección de la propiedad privada, el fomento del empresariado y el emprendimiento, la seguridad jurídica y la seguridad física? ¿En qué momento de nuestra historia en Colombia se convirtió en algo malo hacer que el delincuente y quien viole la ley cumpla una condena por su conducta errada y por su conducta violatoria de la ley y de la Constitución? ¿En qué momento esa idea de que alguien hace algo malo, comete un delito y tiene que pagar se convirtió en algo detestable, en algo repudiable? Yo soy una persona que es partidaria de que cada acto que nosotros cometemos tiene una consecuencia y la violación de la ley debe traer una consecuencia para proteger a los demás dentro de la sociedad que sí están cumpliendo la ley y además para proteger el orden constitucional y el orden legal de nuestro país. Si se fomenta el incumplimiento de las leyes, lo que vamos a encontrar es una sociedad por fuera de todos los márgenes que establecen las leyes, y eso crea una sociedad inestable, una sociedad pobre, porque aquel que tiene, aquel que produce, aquel que invierte no se va a sentir seguro y va a partir hacia otro lugar. ¿Ustedes qué creen? Que cuando alguien que tiene medios de producción, que tiene negocios, que tiene inversiones, siente que su patrimonio, sus activos están en riesgo, simplemente no puede irse a otro lugar? Eso no es difícil. Eso no es difícil. Allí vemos reflejado en nuestra economía nacional los distintos datos en mejora al día siguiente de la elección de Abelardo de la Espriella. Los mercados de la Bolsa de Valores de Colombia, todos esos indicadores estaban altos. La tasa de interés estaba baja. El riesgo país estaba bajo. Y todavía no es presidente. Simplemente ganó la primera vuelta. Pero es porque genera una sensación de seguridad jurídica, de seguridad física, de progreso, de crecimiento. Y no como lo que está proponiendo el señor Iván Cepeda. Nuestro país, casi en el 50% de sus ingresos son generados o provienen de la explotación de los recursos que nosotros como país tenemos, gracias a Dios que nos dio eso. Todo el mundo está ejecutando obras y acciones que permitan la explotación de esos recursos para obtener el dinero suficiente que necesita y cumplir los cometidos del Estado: inversión social, seguridad, normatividad, mejoramiento de vías, comunicación. No, pero resulta que el movimiento retardatario de toda la izquierda colombiana, comunista y socialista, lo que quiere es que dejemos de explotar esos recursos para salvar el medio ambiente. Colombia no influye en absolutamente nada en el daño del medio ambiente si explotara todos esos recursos. Luego, dejar de hacerlo no va a ayudar en nada al medio ambiente del mundo, pero nosotros sí nos vamos a empobrecer mucho más. Hoy simplemente quería que pensaras un poco más allá de las pasiones políticas y si te cae bien uno o el otro. A mí no me cae bien el señor Cepeda, absolutamente no, como Petro igualmente, ni él ni nada de lo que tenga que ver con ellos. Pero si tú haces un corte objetivo de los programas, de las ideas de Estado que cada una de esas personas propone, tú vas a encontrar cosas que te resuenen contigo o no. ¿Cómo es posible que estemos pensando que el empresario es nuestro enemigo?
Si tú no tienes tu propio negocio, si tú no eres un empresario, una empresaria, si tú no generas el dinero por ti mismo, por tu propia cuenta que necesitas para vivir y para alimentar a tu familia, tú eres una persona que depende en un 100% del éxito de ese empresario o de ese negocio en donde tú trabajas. Y tú no puedes votar por simple sentido común y lógica, tú no puedes votar en favor de una persona que propone un estado y un gobierno que agrave las calidades y las situaciones y la estabilidad de ese empresariado y de esos negocios que al final te están dando empleo a ti. Tú tienes que entender, si eres una persona afín a la izquierda y al señor Cepeda, que todos no tenemos la capacidad de crear riqueza partiendo de negocios, de empresas o de distintas formas de emprendimiento. Hay personas que simplemente necesitan trabajar, vender su tiempo para conseguir el dinero que usan para vivir y para sostener a su familia. Entonces, bajo ese entendido, ese empresario que sí tiene el negocio, que sí tiene la empresa, que propone, que inventa, esa persona tiene en riesgo más cosas que tú. Porque cuando cada uno de nosotros va a un empleo, simplemente cumple un horario, no tiene nada en riesgo. Nada. Porque tu tiempo incluso se te es pagado de vuelta. El riesgo lo tienen esas personas, el patrimonio de sus familias por generaciones, el patrimonio que ellos mismos han construido, el patrimonio del futuro de los hijos de esos empresarios. Es lo que está en riesgo para sostener un negocio que al final te paga a ti un salario. ¿Cómo tú vas a votar por una idea de país que va en contra de esas personas? ¿Tú crees que el Estado, una vez expropie los medios de producción, ellos te van a vender las cosas más baratas a ti o el Estado va a salir a contratarte porque tú eres una persona que necesita un empleo? No. Cuando eso pasa, se crea una rosca y esa rosca se vuelve cada vez más fuerte y los únicos que ganan son ellos. Eso pasó en Venezuela. Todas las personas que estaban conectadas con el régimen de Nicolás Maduro, con Chávez y con lo que todavía están allí, son ricos, son personas que están supremamente cómodas mientras el resto de las personas están pasando un trabajo increíble. Entonces tú no puedes apoyar, votar a favor de ideas que van en contra del reconocimiento de esa persona. Es obvio, es lógico que esa persona tenga derecho a una remuneración mucho más alta que tú, que simplemente vas a ejecutar una labor y que recibe un pago. El empresario no es el enemigo. El enemigo es la corrupción, el enemigo es quien roba, el enemigo es quien estafa, el enemigo es quien viola la ley, no el empresario. Y eso es lo que defiende Abelardo de la Espriella en contraposición a Cepeda y a Petro, que las personas que cometen delitos, que violan la ley, que merecen ser tratados diferente, con privilegios, que merece que el Estado les dé cosas para que dejen de hacer daño. Mientras que Abelardo de la Espriella procura la protección de esos medios de producción, la protección de la propiedad privada, la protección y generación de más empleos. Entre más empresas hay y más grandes son y más poderosas son, más demanda tienen y más empleos necesitan generar. Y el empleo repercute directamente en la mejora de calidad de vida de las personas. Y eso repercute directamente en un aumento del consumo. Y el aumento del consumo genera dos cosas: pago de impuestos por parte de quien compra y más ganancias a favor de quien produce esas cosas que compran. Y cuando se producen más ganancias de las compañías, de los empresarios, se recaudan más impuestos. Luego el Estado tiene mucho más dinero con que ejecutar esos fines del Estado. No es quitarle al que tiene para que el Estado se apropie para repartir chichiguas entre la gente y mantenerlo siempre en un nivel de escasez y de pobreza, porque allí nadie va a salir adelante, solo ellos. Piensa en esto que te estoy diciendo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.